Buenas tardes, nosotros vamos a presentar de la materia Cálculo Diferencial, la unidad 4, derivadas. Los integrantes es Mariana Natalí Ibarra Pesina, Cristian Yair Padilla Becerra, Obed Alejandro Ríos Lunas, Heidi Guadalupe Reyes Vázquez, Roberto Díaz Mendoza, Gerardo Antonio Escobedo Espinosa. Interpretación geométrica de la derivada. La definición de derivada tiene que ver con el concepto de variación instantánea, teniendo en cuenta que el cociente función de b menos función de a entre b menos a expresa la pendiente de la recta de pasar por la a función de a y b función de b. Es lógico pensar que si b y a están muy próximos entre sí, separados por un valor h que tiende a 0, esta recta se aproximará a la recta tangente a la función en el punto x igual a. Tal es la interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto. Coincide con la pendiente de la recta tangente a la función de dicho punto. Como se observa aquí en la imagen, la derivada de una función en un punto coincide con la pendiente en la recta tangente a la función en dicho punto. Cuatro punto dos. Incremento y razón de cambio. Incremento. Cuando una cantidad variable pasa de un valor inicial a otro valor, se dice que ha tenido un incremento. Para calcular este incremento, basta con hallar la diferencia entre el valor final y el inicial. El incremento puede ser positivo o negativo, dependiendo de si la variable aumenta o disminuye al pasar de un valor a otro. Razón de cambio. El concepto de razón de cambio se refiere a la medida en la cual una variable se modifica con relación a otra. Se trata de la magnitud que compara dos variables a partir de sus unidades de cambio. En caso de que las variables no estén relacionadas, tendrán una razón de cambio igual a 0, como se observa aquí en la imagen. En general, en una relación funcional, y función de x, la razón de cambio de la variable dependiente y respecto a la independiente x se calcula mediante un proceso de límite de la razón función de x más t menos función de x entre t, denominada cociente diferencial. Punto 3. Definición de la derivada de una función. Desde una perspectiva geométrica, la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente al punto donde se ubica x. En términos matemáticos, la derivada de una función puede expresarse de la siguiente forma: f' por x igual al límite cuando x tiende a 0, o f por x más h igual a f por x entre h. La fórmula: x es el punto en el que la variable toma el valor de x. Asimismo, h es cualquier número. Este luego se igualará a 0, pues, como vemos en la imagen superior, debemos calcular el límite de la función cuando h se acerca a 0. Cabe recordar que en general la derivada es una función matemática que se define como la tasa de cambio de una variable respecto a la otra. Es decir, que porcentaje aumenta o disminuye una variable cuando otra también se da incremento o disminuido. Debemos precisar que el límite de una función se define como la tendencia de esta, a qué valor se aproxima cuando uno de sus parámetros, en caso de h, acerca de un valor determinado.
ejemplo del límite de una función. Podemos entender mejor el límite de una función con algunos ejemplos. Vamos al siguiente caso. F por x igual a 7x menos 1. F por x más h igual a 7 por x más h menos 1. Fx más h igual a f por x entre h igual a 7 por x más h más, menos 1 o menos 7x menos 1 entre h. F por x más h o menos f por x entre h igual a 7 por 7x más 7h igual a 1 menos 7x más 1 entre h. F por x más h igual a f por x entre h igual a 7h entre h igual a 7. 4.4 diferenciales. Las diferenciales son operaciones similares basadas en las derivadas parciales, pero la gran diferencia es que esta no representa una tasa de cambio, sino un cambio total. En otras palabras, se podría decir que las diferenciales solo caracterizan cambios estacionarios o estáticos, como es lo que al paso de A a B es viceversa, pero sin tomar en cuenta el proceso que lo lleva a punto final. De X igual a antena X y de X igual a antena Y. Podemos definir entonces a las diferenciales de una función como los incrementos de las variables independientes y por lo tanto a la diferencia total de z como dz igual a derivada z entre derivada x de x más derivada de z entre derivada de y igual a fxy de x más fy por y x de y. Aunque las diferenciales no son el cambio exacto de dichas variables, las podemos considerar como un cambio aproximadamente igual. Hacer las diferenciales expresadas de tal manera podemos observar que son parte del proceso directivo. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer para poder calcular es derivar la función dejando expuesto el diferencial de nuestra variable, por ejemplo, de x, ya que antena x presenta el cambio total. Antena z aproximadamente igual a dz igual a derivada z entre derivada de x más derivada de z entre derivada de y de y. Cálculo de derivadas. El proceso de cálculo de la derivada de una función se llama diferenciación. Siempre se deriva o diferencia, se usa mayoritariamente la primera palabra respecto a una variable, normalmente x de forma genérica, y una vez que hemos obtenido la derivada sustituimos en la x el punto donde queremos calcular la derivada. La particularidad
particularizando así el valor de esta. La forma de calcular la derivada usando la definición consiste en aplicar la fórmula de la definición de derivada. La definición de la función f de x con respecto a la variable x en el punto x igual a es de la manera que se muestra en la siguiente imagen. En la fórmula x es el punto en el que la variable toma el valor de x. Asimismo, h es cualquier número. Este luego se igualará a 0, pues como vemos en la imagen superior, debemos calcular el límite de la función cuando h se acerca a 0. Regla de la cadena. La regla de cadena es una forma de la derivación que nos dice que, teniendo una variable que depende de u y si esta depende de la variable x, entonces la razón de cambio y respecto a x puede estimarse como el producto de la derivada de y, con respecto a u por la derivada de u respecto a x. En términos matemáticos se puede traducir de esa manera. Y es igual a f de u es igual a f de x, y es igual a f de x, dy entre dx es igual a di entre du por du entre dx. Para utilizar bien esta regla es importante poder identificar correctamente si una función es compuesta, así como determinar la función exterior e interior. Por ejemplo, si tenemos 4x más 7 a la 2, se trata de una función compuesta donde 4x más 7 es la función interna a la que podemos asignar el nombre de y, mientras que la función externa es y a la 2. 4.7. Derivada de funciones implícitas. La derivada implícita de una función implícita se obtiene derivando la función después de despejar la variable y, que es la que se considera variable dependiente. A esta derivada la llamaremos y', considerando que es función de x, una función implícita es aquella que la variable dependiente no está despejada, es decir, que y no está definida en función solo de la variable independiente x. No siempre es sencillo o incluso no es posible despejar la y para poner la función en forma explícita. Puede ser por la misma forma de la función o porque las dos variables estén dentro del argumento, tal como y cuadrática x cuadrada menos 2y más 3x igual a 5. Y igual a in x menos n por 2y menos x. Muchas ecuaciones formuladas de forma implícita sí que se pueden transformar en forma explícita, aunque se pueden derivar sin necesidad de ser transformadas. Hay un ejemplo de 2y quinta menos 5x cuarta más 9 igual a 0, que esta es la fórmula de y igual a 5x cuarta menos 9 de la raíz cuadrada de 5 entre 2. El proceso de derivación implícita consiste en obtener la derivada de esta función respecto de la variable x. Para ello hay que tomar la variable y como una función de x se considera y igual a fx, la derivada de esta última función será y'. En otras palabras, al derivar implícitamente se considera x como la variable independiente, mientras que a y se le considera una función. Antes de derivar, si hubiese fracciones, conviene eliminar las denominadores con el mínimo común múltiplo. Mediante la aplicación del método de la cadena se procederá a derivar 4.8. Derivadas de orden superior. La derivada de orden superior se conoce como la segunda derivada de la función, es decir, si f igual a x es una función y existe en su primera derivada f de x. Aquí está un ejemplo, fx es la función, f de x igual a d sobre dx de f es la derivada de la función y abajo viene siendo la derivada de la función.
De manera similar, se puede obtener las derivadas de mayor orden. Sin embargo, es necesario aclarar que las derivadas de una función dependen de las características de la función y es posible y frecuentemente sucede que algunas derivadas existen, pero no para todos los órdenes, pese a que se pueden calcular con las fórmulas. Las notaciones utilizadas con mayor frecuencia para derivar de segundo orden son d al cuadrado sobre dx al cuadrado de fx igual a, y vienen todas las derivadas que vienen siendo las con las que se puede derivar y con las que se usa de mayor frecuencia. El orden de las derivadas se puede expresar de la siguiente manera. Derivada de segundo orden, que viene siendo d al cuadrado sobre dx al cuadrado de f de x. Derivada de tercer orden, d al cubo sobre dx al cubo de f de x. D al cubo, d a la quinta sobre d a la quinta de f de x. Viene siendo derivada de quinto orden. Y la derivada de enésimo orden viene siendo d sobre dx igual a fx. Este fue nuestro equipo, espero que les haya gustado la presentación y esta fue la unidad 4 de cálculo diferencial.